barcos. La peripecia que trabajaron en ese, que tuvieron en ese barco, ¿sabés? Las que tiraron al mar, porque allá había peste, allá estaba la pandemia de acá, la fiebre amarilla esa famosa que le decían, allá. Y se fueron todos después de allí, porque el pueblito de ella son chiquitos. Dijo que estuvo el barco parado porque había fiebre amarilla y no podían, no podían bajar, entonces tuvieron que quedarse en los barcos 2 meses ahí arriba. Nos teníamos que ir, decir que algunos se fueron a Francia, otros a otro lado, y después, cuando se acomodó todo, volvieron. Y no se vivía bien, imagínate, éramos tantos, una lucha, y después a cuidar a todos los chiquitos. A mi padre y al tío Pepe, que eran los hermanos de los que vinieron acá, se le murió la mamá. Y el abuelo estaba bien, tenía unas vaquitas para ordeñar y eso. Y abajo, antes era así allá en Italia, abajo estaban los animales y arriba estaban en el segundo piso la familia. Bueno, viene que muere mi abuela. Y mi abuelo no tenía espíritu para nada, se quedó, ¿viste? Entonces mi papá, era muy religioso, tenían un tío cura y la tía se hacía una legua, solterona, se hacía todos los días una legua para ir a una capilla hacia las alturas. Bueno, entonces papá vio que todo estaba feo, y tenía acá, no sé si ustedes se acuerdan, Antonio Blúa, la familia, eran de allá, vinieron acá. Entonces le mandaron a decir que si querían que viniera papá, que tenía lugar para él. Bueno, vino papá, 17 años, juntó plata, fue a parar a la casa de la gente de Blúa, juntó plata y le mandó plata al tío Pepe, 14 años, pobre, y se vinieron. Y empezaron a trabajar acá los dos. Trabajaron hasta que se compraron un pedazo de campo. Y después compraron una astrilladora. Y trabajaron con eso. Y con eso hicieron un capital, tanto tío Pepe como papá. Ahora papá se casó y se casaron los 2 hermanos con 2 hermanas. Sí, 2 hermanos con 2 hermanas. Y bueno, después compraron, cuando juntaron dinero, compraron una trilladora y trabajaban con la trilladora. Y bueno, hicieron un capital muy lindo. Es que mis abuelos llegaron a Argentina en el año 1906. Ellos llegaron al puerto de Buenos Aires y de ahí se vinieron directamente a Saliqueló. Ya tenían familiares acá que estaban radicados en Trenquelauquen, entonces tenían noticias de todos los proyectos para futuro que había en esta zona con la distribución de tierras a través de arrendamientos o de compras. Entonces vinieron a la zona de Saliqueló, vino el abuelo, la abuela y los 5 hijos mayores. Y fueron directamente, los llevaron los administradores de lo que es la colonia Las Oscuras, que era del señor Horacio Sánchez Elía. Y ahí esperaban que les adjudicaran la parte, la sección de campo que ellos arrendaban, que todavía no estaba adjudicado. Esos días, esos principios fueron muy duros, de mucho sacrificio. Los abuelos le contaban a papá, porque mi papá fue el primer hijo que nació en la Argentina al año de haber llegado, que vivían en el medio del campo, debajo de carros. Eran carros que los arrimaban, los tapaban alrededor con lonas, con bolsas, y de noche dormían ahí con sus hijos. El motivo por el cual mis abuelos se vinieron a la Argentina fue porque en España, año 1905 y anteriores, estaba muy convulsionada internamente y externamente. Perdía a Cuba, que era una de las últimas colonias que había colonizado en América Central, y ya había perdido obviamente toda la zona nuestra, y había una guerra que fue larga y fue muy cruel. En esa guerra también en un momento participó Estados Unidos.
Entonces obligaban a sumarse a las filas del ejército a los hombres jóvenes. Y mis tíos, los nacidos en España, eran jóvenes de 18 a 20 años, y el abuelo tenía terror que a sus hijos los llevaran a una guerra que, según él decía, ellos no la habían iniciado. A partir de 1902, la empresa colonizadora Ströder fue quien organizó la llegada de los pioneros. Desde la estación ferroviaria de Haedo partieron el 18 de marzo de 1903 un grupo de inmigrantes provenientes de Italia, España, Portugal, Francia, Alemania y Holanda. Hombres con arreos, varios carruajes con familias, útiles de labranza, enseres y menesteres como para construir precarias viviendas, más una trilladora. Llegaron a Trenquelauquen el día 19. Como era el día de San José, lo adoptaron como su patrono espiritual. El día 24 iba tener que destinar todos sus ahorros al pago de un pasaje extra solicitado por la empresa ferroviaria. Salen rumbo al nuevo destino. Luego de 15 horas de viaje, se produce el arribo. Muy poca gente los esperaba. El hambre, luego de tantas horas de viaje, era acuciante. Aquí toma importancia la figura de Vitelmo Ríos, mayordomo de la estancia Los Gorros, quien los provee de agua, galleta y carne. Trabajar la tierra era el gran desafío. El caserío comenzaba a tomar forma y los surcos se abrían en la tierra virgen. Viendo esto, la empresa colonizadora Ströder aceleró sus pasos y el 7 de junio de 1903 se dio carta de ciudadanía a los aliquelenses. Fue un día de fiesta donde se celebró y se vendieron los terrenos y las chacras. La empresa Ströder dejó sin subastar terrenos destinados a la Iglesia Católica, la comisaría, la delegación municipal, la escuela y el hospital. El caserío, que ni siquiera tenía nombre, estrenaba uno. Corría el año 1903. El diario La Nación titulaba: "Un nuevo pueblo acaba de nacer y se halla en condiciones de prosperar rápidamente". Sin lugar a dudas, los ojos del capitalismo europeo veían al país como un modelo agroexportador,
y las manos y herramientas de aquellos labriegos formaban parte de ese pensamiento. La nueva economía agraria disponía de tierras fértiles en la región pampeana. El Estado siguió favoreciendo la inmigración europea. Esto le facilitaba la mano de obra. De esta manera siguieron llegando inmigrantes a la villa. Cada grupo étnico fundó sociedades de socorros de mutuos que tenían por finalidad la ayuda a sus asociados, en caso de enfermedades o consecuencia de las mismas, además de estrechar lazos de fraternidad. La Sociedad Española fue fundada el 29 de abril de 1906. La Sociedad Italiana el 28 de octubre de ese mismo año. La Sociedad Francesa el 28 de junio de 1907 y la Sociedad Portuguesa en octubre de 1916. En 1909 compraron este lugar y la esquina que va desde la antigua panadería de Truco a la joyería de Schoeffer. Como ellos sabían que necesitaban dinero como para hacer la asistencia a todos los españoles y ayudarlos en lo que necesitaran, la idea fue armar almuerzos, cenas, bailes, romerías. Hoy estamos acá porque mi papá nos hacía trabajar y decía, bueno, si cumplen y hacen las cosas bien hechas, las llevo hoy al Prado Español. Entonces con mi hermana trabajaba. ¿Qué te parece? Entonces íbamos al Prado Español. Unos bailes hermosos, una fiesta. Era redonda la pista y nosotros poníamos así ubicados los caños para mirar cómo bailaban. Y pasaba gente atrás, caminaba gente así, para un lado y para el otro. Y a mí me gustaba un muchacho, pero no nos encontrábamos porque íbamos por el mismo lugar. Entonces yo le dije, che, vamos a cambiar, le dije a la amiga. Entonces cambiaron, entonces pasaba yo. Español, qué divino que era. Los que conocimos ahí, los artistas, hasta Héctor Galiardi, me acuerdo, qué hermosura cuando vino. Un gentío, pero vos sabés que cuando hacían las romerías españolas, siempre nos agarraba el agua, no nos importaba tanto el baile. Eran las reuniones, más que el baile. Mira, yo me acuerdo de ver bailar, que siempre y yo me acuerdo mucho, ahora me olvido porque, claro, no tengo con quién hablar ya, me quedé sola. Pero cuando estaba mi hermana, nos pasábamos acordándonos de todos. Por eso me acuerdo de toda la gente, porque siempre la tuvimos presente. Que no soy tan grande, pero he asistido a las romerías españolas. He ido con mis papás, me acuerdo de esas noches, todo llamaba la atención, uno era chico y llamaba la atención los distintos entretenimientos que había alrededor de lo que era la pista de baile, como contaba Teresa, y los chicos nos entreteníamos mirando lo que los jóvenes y los mayores hacían. Era muy lindo. Recuerdo las mesas redondas de chapa y las sillas de chapa. Recuerdo mucha gente caminando. Era muy gracioso porque caminaban manteniendo un sentido de la circulación.
porque se juntaba muchísima gente. No fui a muchas romerías, pero me acuerdo haber ido. Y recuerdo haber leído que el Prado se terminó de construir, y creo que se inauguró, en 1913. A partir de ahí comenzaron lo que eran las recordadas romerías españolas. Por ejemplo, los días que había romería, venían a las romerías desde la mañana, venía una banda de música por el pueblo anunciando que a la noche iba a estar la fiesta. Incluso venía gente de otros lugares, tenían un prestigio bárbaro. Resulta que, claro, era puro pasodoble y jota y toda la historia, que era lo de los españoles. En algún momento, los descendientes de esos españoles empezaron a decir, a ver, menos jota y menos menos pasodoble. Era como mucha fiesta. Esto se fue desvaneciendo. Y de alguna manera se pagaban menos las cuotas, se hacían menos reuniones, empezó a faltar dinero. Y en ese faltar dinero se entró en mora con los impuestos municipales, ¿no? Esto de alguna manera terminó con, perdiendo ese espíritu que había al principio tan importante de unión. Y con los españoles se hizo una asamblea. En esa asamblea me acuerdo que habló don Abelardo Álvarez, porque no todos los españoles estaban de acuerdo con el tema de donar. Había algunas resistencias y sin embargo don Abelardo Álvarez dijo que nada mejor que para educación, que lo que había que hacer era facilitar que allí se crearan 2 colegios que le dieran educación a todos aliqueros. Y así fue. En realidad no hay palabras para agradecer. Los españoles quedaron solo con su bandera en ese momento, pero bueno, eternamente agradecidos nosotros por semejante desprendimiento, ¿no? Las épocas habían cambiado, ellos lo veían, y nunca vamos a terminar de agradecer. Entonces, desde nosotros, desde la unidad académica, lo que hicimos fue generar, primero mantener las plantas, ¿no? Sacamos solo las plantas que era fundamental sacar para hacer la obra. Después mantener el arco, porque el arco nos parecía que era el sello distintivo. Tampoco no todo el mundo estaba de acuerdo, porque no lo veían que tuviera el estilo del edificio. Y sin embargo, bueno, en ese momento era Norman Brarda, secretario de Obras Públicas, y bueno, trabajamos para que el arco fuera decretado como de interés público. Ahí también cayeron los 2 clubes, pero bueno, los 3 arcos quedaron. Cuando se realiza esa donación es como que quedan de una manera muy particular los españoles. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de mi papá y en el caso de Antonio Robles, que ante cualquier evento, ante cualquier situación que hubiera acá en el pueblo, ellos siempre estaban presentes. O sea, no tenían comisión, pero ellos estaban presentes. Recuerdo a mi padre con la bandera y Antonio con el tamboril y la flauta, y en algunas ocasiones chicas que bailaban, pero era como que entre ellos seguían estando presentes. Hasta que en 1997, ese mismo grupo de españoles deciden que había que mantener vivo el sentimiento español y deciden crear lo que se llamó el Centro Español de San Nicolás. Empiezan a trabajar con una cuota de socios, empiezan a hacer algunos eventos, algunas comidas para recaudar y demás, pero costaba horrores, eran otras épocas.
hasta que empieza a entrar gente más joven y deciden lograr tener lo que sería la personería jurídica. Después de mucho trabajo, se consigue la personería jurídica en el 2013 y surge lo que es actualmente la Asociación Española de Sal y Queló. Teníamos ganas de colaborar de una manera u otra y comenzamos con la larga historia de obtener papeles. Todos los que hemos andado en comisiones sabemos lo que es. Tuvimos mucha colaboración de los gobiernos municipales, que siempre se prestaron a traer papeles, llevarnos papeles. Fue un proceso largo, notas, firmas certificadas, papeles, pero lo logramos. Pero la personería jurídica se tramitó en el 2013 y 2014, a fines de 2014 ya teníamos todos los libros rubricados, ya estaba todo en nuestro poder y se comenzó a trabajar firmemente en el 2015. Qué bueno, nos vamos manteniendo con la cuota de socios, con algún evento que hemos podido hacer. Bueno, como todos saben, la situación que se está viviendo a nivel mundial, no hay muchas cosas que se puedan hacer, pero bueno, y tuvimos la suerte durante la gestión de Enrique Cattaneo que nos donaran un terreno, que yo pienso que obviamente es en retribución, ¿no?, de todo lo que se ha dado a la comunidad. Y bueno, como te decía, es una gestión que se inicia durante, valga la redundancia, la gestión de Enrique Cattaneo y que se concreta con la entrega de la escritura en la gestión de Jorge Hernández. Bueno, así que ya tenemos el terreno, tenemos la escritura, entonces, ¿qué continúa de acá en adelante? Tratar de poder tener nuestra sede propia, pero siempre con una finalidad cultural, o sea, algún salón de usos múltiples, pero siempre en beneficio de la comunidad. Y también lo hablábamos con la gente de la comisión y decíamos que los españoles siempre estuvieron presentes, siempre tuvieron la voluntad de permanencia, de presencia, discúlpame. Pero ¿qué pasa? Bajo distintas denominaciones, pero siempre estuvieron presentes acá en Sal y Queló. Yo vine en el año sanmartiniano, decía papi. Cumple sus 20 años acá en Sal y Queló, y en realidad viene porque ya había 2 tíos de él viviendo acá en Sal y Queló, que habían venido hacía mucho más tiempo. Y él contaba que había venido por 6 meses para probar. En realidad te imaginás que él llega en el año 50, Europa estaba con el tema de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y demás. Era como que querían buscar nuevos horizontes. Y bueno, llegó acá a Sal y Queló, ya te digo, porque estaban sus tíos, empezó a trabajar y se quedó. Y yo lo que siempre resalto, el tema de que él contaba que trabajaba en relación de dependencia y los fines de semana oficiaba de mozo. Con 2 años, aunque te parezca mentira, con 2 años de ahorro de su sueldo de mozo y de sus propinas, en el año 52 mi papá se independiza. Bueno, hicimos ese monumento que lo hicieron los chicos de... No es un monumento, en realidad es una estructura que hicieron los chicos de técnica y a ese lugar se lo llamó Paseo de los Españoles, a todo el espacio, fundamentalmente como agradecimiento. A mí me gusta que esté la escuela, porque si ya no podían la gente manejar ya los de
argentinos y eso, qué mejor que una escuela y que puede ser una universidad dentro de años o no. Yo lo veo bien y lindo, pero el Prado era muy lindo. Era muy lindo. Lindo. Allá estaba hermoso, era. Muy lindo. Así que no lo pasamos lindo. Y tuvimos unos padres que nos cuidó, nos educó y nos dio lo mejor, pero con mucho cariño, mucho respeto. Mario, pienso luego de escuchar estos testimonios en aquellos hombres que vinieron sin nada, que hicieron todo a pulmón, todo lo que se ha contado, ¿no? Lo doloroso es pensar que debieron darle otro destino a tanto esfuerzo, porque ya no podían mantenerlos, sostenerlos. Los tiempos eran otros. Claro, a través de los años sigue siendo cuestionada esa decisión. Y ese es el motivo de las entrevistas, dejar en palabras de quienes fueron protagonistas de los hechos o escucharon en su momento a los mismos que nos cuenten lo sucedido. Y nuevamente caminando por la plaza. Una plaza que sigue siendo orgullo del pueblo. ¿Sabías que el kiosco tenía un techo para los eventos? Sí, lo he visto en las fotos. ¿Te has detenido a pensar qué vista privilegiada la de los italianos desde las ventanas del segundo piso del cine? Uno de los lugares desde donde se ve lo más pródigo del pueblo, sus atardeceres, teniendo en cuenta que había mucho menos edificaciones. Para mí un maravilloso punto panorámico, aún hoy. En la sociedad italiana también se tejieron historias de inmigrantes. Los hermanaba la patria que habían dejado y también el futuro por construir. Pero han trabajado igual que nosotros, ¿eh? A nosotros se casaron, tu mamá, los 3 hijos, la tía no, mi tía Nina no tuvo hijos, vivían los 2 solos, pero estaban una legua, se visitaban todas las semanas, uno iba para allá y sino el otro para acá, y eran cocinas a leña. Entonces se querían tanto esos hermanos que se sentaban en la silla y las rodillas eran pegadas. Conversaban que no te imaginas cómo conversaban. Yo tengo recuerdos hermosos de eso. Yo hace muchos años que lo empecé el árbol. Tal es así que para el centenario de Saliqueló presenté en la vidriera de la Sociedad Italiana mi primer árbol, que era muy elemental. Con los pocos datos que tuve en ese momento, lo pude hacer. Bueno, ahora creció infinitamente, está hermoso, porque al punto de que tuve que separar los apellidos. Yo si tenía, en el primer momento, la intención fue hacer un solo árbol con los 4 apellidos, los 2 paternos y los 2 maternos. Pero me encontré en un momento que el espacio físico no me daba. De vuelta para atrás, hacerlo por apellido, al punto de que ahora tengo que hacer 4 árboles. Lo notable de las corrientes inmigratorias es que los primeros vinieron a poblar, trabajar la tierra, pero la siguiente, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ya vino gente con una formación profesional. Sí, profesionales, ya que la comunidad necesitaba de ellos, que además tenían en mente el desarrollo de emprendimientos culturales. Llegó en el 46 a la Argentina, se instaló primeramente en Capital Federal y en una veterinaria de empleado, y bueno, ahí contactó a unas personas que tenían campos por la zona y bueno, le comunicaron que no había veterinario en Saliqueló. El único que hacía algunos productos para veterinaria era don Gabriel Álvarez, que después fue a su vez el proveedor de muchos remedios que se fabricaban ahí en la farmacia para los vacunos también. Ese fue el paso que él llegó, y bueno, después en el 50 él toma
entra en el municipio como médico veterinario del matadero municipal, y él ahí, por una ley nacional, pierde la ciudadanía, porque en ese momento vos, para tener un cargo público o trabajar en algo público, tenías que ser argentino naturalizado. Y bueno, tuvo que dejar su ciudadanía, renunciar a ciudadanía, y bueno, y ahí tomó el trabajo ese. También fue profesor en la escuela secundaria de Saliqueló, el Colegio Nacional, el viejo Colegio Nacional. Fue muy luchador, emprendió muchas cosas, entre esas, cuando le tocó participar de la Sociedad Italiana, que fue presidente, rescatamos el cine, que lo había dejado Rafino, así que se restauraron las máquinas viejas y se empezó con Hugo Castellani, que fue el que manejó el tema del cine, una excelente persona. Fue un puntal muy grande para mi papá en lo que fue la Sociedad Italiana. Y bueno, él fundó la biblioteca, la Dante Alighieri, con todo esfuerzo propio, porque en ese momento no había muchas cosas, sino rescatando libros de todos los lados. Y también empezó a dar clases de italiano. Con su profesión era un poquito como que los productores no cuajaban que viniera alguien y le dijera el animal está enfermo. Después, con el tiempo, fueron sus grandes amigos, sus familias. Y bueno, al principio él no tenía vehículo, así que venían los productores y lo llevaban. Otros hasta le dejaban el vehículo para que fuera él al campo. Todos los italianos se unieron porque querían hacer una asociación, claro. Y bueno, lo hicieron. Estamos frente a uno de los edificios más simbólicos del pueblo, el cine. ¿Te gustaría conocer su historia? Claro, Mario. El estilo renacentista presente en esta construcción. No solamente es un legado que nos dejaron, ahí hay rastros de todo ese antepasado. Alguien construyó esa pared, alguien donó ese cuadro, ¿viste? Eso te da el placer de entrar a una institución y decir, bueno, y por acá, por estos escalones, las mujeres deben haber hecho hasta ruido con el vestido. Porque es así, uno mira las fotos antiguas y están esos trajes impecables hechos a mano, porque en esa época era a mano. Y digo, hasta uno puede sentir el ruido de los vestidos cuando se mueven, porque es así. Los hombres impecables, porque llama la atención, es una característica de las fotos antiguas eso. Están todos ordenaditos, impecables para sacarse la foto y dejar algo grabado para los demás. Y estamos viendo lo primero que se construyó, porque primero se construyó el salón, que propiamente es donde están, bueno, todos conocen donde están las butacas y demás, y después se construyó el frente que es de un estilo neobarroco, que ya es del año 1926-27. Esto que estamos viendo es la primera parte, insisto, que se construyó, que es del año 1906-1907, en el momento que se creó la Sociedad Italiana de Saliqueló. Este era un salón de fiestas, fundamentalmente para fiestas, porque en aquel momento, año 1906, hablar de cine era prácticamente una utopía total, casi que seguramente ni se conocía acá. Entonces lo que se hizo era un salón de fiestas. Por eso originalmente este salón tenía el piso plano, o sea, de madera, pero piso plano, cosa de poder bailar, asentar mesas, sillas y demás. Y a la vez tenía en los laterales palcos. Si ustedes observan algunos detalles que se ven en los distintos ladrillos, cómo están colocados, esos eran accesos directos de afuera hacia los palcos. Y a la vez se podía ingresar, después, una vez que se construyó el frente del edificio, se podía ingresar por las escaleras esas de mármol blanco
que desarrollan hasta un primer descanso de aproximadamente 1,20 m por ahí. O sea que entonces, estamos viendo una historia viva de Salliqueló, realmente de más de 100 años, 115 años por lo menos, donde ha pasado mucha cultura, diría yo. El piso fue refaccionado en el año 1958, dándole la pendiente que tiene actualmente. Y ya en ese momento dejó de funcionar como un salón de actos o salón de fiestas, como funcionaba hasta ese momento. Algo muy difícil en estos tiempos, la permanencia de las instituciones. Después del año 2000 me citaron, me hablaron la comisión de esa época y vine con mucho gusto y bueno, y empecé a transitar lo que es la actividad en esta sociedad italiana. Los estrenos, por ejemplo, hoy podríamos haber dado un estreno igual que en el país y en el mundo. Y nos tienen en cuenta porque formamos parte del circuito comercial. No es nada extraordinario, es que ya por estar dando estamos involucrados en ese circuito. Así que bueno, eso pretendemos mantenerlo porque es fundamental para que la gente tenga justamente ese recurso y nos comparemos con cualquier ciudad grande del país y del mundo. Podemos hacer algo extraordinario porque nuestras vidas están dedicadas a otras cosas, pero sí a prestarle un poquitito de interés a lo que es la vida comunitaria. Más que eso no podemos pretender, pero el objetivo es ese, mantener esto activo en la medida que sea posible y mejorarlo si podemos. No es lo mismo tener esto, que es muy grande desde el punto de vista edilicio, a hacer un mantenimiento de un domicilio, una casa de nosotros. Y eso, lamentablemente, el costo que tiene todo eso implica que algunas cosas se pueden hacer y otras no. Pero sí, el objetivo es ese, juntar más gente con intenciones de hacer las cosas lo mejor posible dentro de las posibilidades que tiene la sociedad. El pueblo merece tener un símbolo. Esa es la cuestión. María Eugenia, hemos desarrollado un poco la historia de dos de las sociedades de fomento de Salliqueló. Y me sucede lo mismo que al comienzo, impaciente por el tercer episodio.